Son ya las 18:38 minutitos. Mira qué impresionante. Vamos a hablar de las noticias falsas, los fake news en torno al mundo de la Constitución. Y hay una persona especialista en esto que se ha dedicado a buscarlo y nos mandó un teléfono que era falso. Por eso no podemos contactarlo. Es una persona muy coherente. Ahora estamos ahí a puertas, ¿no? Este domingo 17 los chilenos deben acudir a las urnas, decidir sobre la propuesta constitucional. Viste, hoy día venían los diarios un facsímil del voto. Está súper complejo. Son 2 rayitas. O sea, el que se equivoca de verdad es pavo. ¿Cuál fue esa elección que venía un verdadero papiro? Sí. ¿Qué se votaba ahí? No, y hay veces que te pasaban 3 papiros. No, una cosa de loco. De distintos colores. La fila no avanzaba, porque entre que la gente no sabía doblarlo, dónde ponía la estampilla. Eso es lo bueno de que es una votación, el plebiscito. Bueno, lo han sido los otros, muy veloz, muy rápido, casi no hay filas. Entráis, salís, llegáis a la casa y a las 7, 8 de la noche ya se sabe el resultado. Es muy bueno. No, y ojo, el tema de la fatiga eleccionaria está buena para conversarla, pero ojo que el domingo la elección es obligatoria, es decir, evite multas. Y nosotros queremos hablar de fake news. Ya estamos en la línea telefónica con el periodista y director de Mala Espina Check, Tomás Martínez. Bienvenido a Los Corresponsales. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Marcelo, también saludos para ti. Por favor, faltaba más. Me imagino que ya has hecho una especie de revisión de cómo estuvo este proceso en cuanto a lo que se dijo y que no estaba correcto, ¿no? ¿Tienes un informe? Sí, tenemos ya varias verificaciones y obviamente vamos a seguir hasta el mismo domingo, el día del plebiscito, donde seguramente también circularán algunas. Sí, de todas maneras. Ahora ustedes analizan lo que dicen, por ejemplo, los partidarios de uno y otro, votación, pero también lo que dicen los medios, es todo unido, ¿no? Principalmente en este momento nos hemos fijado en la franja y también en las desinformaciones virales que se mueven en redes sociales. Perfecto, ya, no de medio. ¿Y algún lado, en términos generales, alguno de los dos lados es más fakenero que el otro? Yo creo que eso siempre depende del contexto, porque, por ejemplo, el año pasado para el plebiscito de septiembre la realidad fue bastante distinta, obviamente por el contenido de la propuesta, que ahora es muy diferente. Entonces eso va cambiando siempre de cara al contexto, de cara a los protagonistas. Las presidenciales también es distinto y tiene mucho que ver con varios elementos. Por ejemplo, la contingencia. El fin de semana o en los últimos días la expresidenta Bachelet fue protagonista por sus dichos sobre el tema de la ley de aborto en 3 causales. Correcto. Entonces empezaron a salir desinformaciones ligadas a ella, digamos. Eso mismo pasa en distintas contingencias, por ejemplo, cuando teníamos coronavirus, que claramente todas las desinformaciones empiezan a enfocarse en eso. Lo mismo cuando fue el estallido social, cuando hay elecciones presidenciales empieza a subir más o menos, ya podemos identificar 1 o 2 meses antes empieza a aumentar mucho. Entonces tiene que ver mucho con la contingencia de lo que está pasando y de ahí quienes desinforman se agarran de eso para hacer su negocio en el fondo. Claro. Oye, Tomás, a ver, para entender, ¿no? Porque la polémica de la expresidenta Bachelet hasta el día de hoy sigue sacando chispas, tanto en la oposición como en el oficialismo. Hay varios que han dicho que la expresidenta Bachelet miente. ¿Qué estudios han hecho ustedes ahí en Mala Espina Check respecto de lo que ella declara en la franja y también en entrevistas previas? Sí, ahí nosotros tenemos una metodología que en ese caso en particular decidimos no verificar ese contenido porque nosotros nos enfocamos en hechos factuales, es decir, cosas que ya han pasado y no proyecciones ni opiniones de personajes políticos o quienes sean, digamos. Entonces lo que plantea ella lo plantea a futuro, dice podría o estaría en peligro el tema del aborto en 3 causales. Eso es interesante, pero eso Marcelo,
porque te interrumpo, Tomás, porque lo que hace la presidenta Bachelet para algunos es que está mintiendo, para otros es que está haciendo una interpretación de ciertas partes del texto de la propuesta constitucional, y otros ya de plano dicen que es una lectura torcida de aquello. Pero esto no lo puede llevar al proceso anterior, como por ejemplo cuando se hacían interpretaciones, que sí eran mañosas, sobre que te iban a quitar la casa, en fin, y que fue uno de los grandes argumentos que se empujaron en redes sociales. La interpretación tarde o temprano puede ser mañosa, dependiendo de quién la diga. Pero entonces, analizando la franja misma, ¿no hay entonces para ustedes nada que se pueda decir en la franja que pueda certificarse como algo falso? ¿Cuál es la gran mentira? Todo puede ser una interpretación. Sí, no, hay cosas que sí. Por ejemplo, cuando algún dirigente o en la franja aparece y dice la nueva constitución, no sé, dice tal cosa o no dice tal otra, por ejemplo. Pero la gran narrativa o una de las narrativas más virales en este proceso ha sido lo que tiene que ver con el tema de la indemnización por años de servicio, que se decía que la eliminaba esta nueva constitución, y en ese caso toda la gente con la que consultamos coincide en que no es así. Esa es como equiparable de alguna forma a la que fue al nivel de viralización que tuvo el año pasado el tema de las casas que mencionaba Ignacio recién. Ya. Porque han sido en el fondo esas son en el fondo las que le pegan a la gente, en el fondo todas las cosas que tienen que ver con nuestra integridad, digamos, no sé, preocupaciones de salud, de economía, de finanzas, personales, etcétera. Esas en el fondo son las que generan todo este tipo de emociones fuertes y negativas de la gente como... Y mueven la aguja. Claro, y por ejemplo una escena que yo vi de un colegio donde entraban a buscar a un alumno y decían, no, sus papás se separaron, así que se tiene que ir para la casa, y dice, si aprueba la nueva constitución, esto va a pasar. ¿Ese tipo de cosas? Claro, eso no, porque esto pasaría en el futuro. Ya, y eso entonces ya, ustedes sí lo dejan ahí porque podría en realidad eventualmente... Claro. Porque las proyecciones, las suposiciones y las opiniones o interpretaciones no las podemos verificar porque no hay elementos para poder tener un veredicto como blanco y negro, por decirlo en forma más sencilla. En cambio, si yo o una persona X dice, la nueva constitución dice tal cosa, dice, inventemos algo hipotético, que no sé, los conductores de corresponsales ya no van a poder conducir. No podrían... Y ahí sí, en ese caso, ya, entonces muchas cosas que se dijeron en la franja entonces son parte de ese mundo y es difícil de hacer el facto, ¿no? La cosa de hecho, pero en términos legales, en términos jurídicos, yo creo que se puede llegar a una no sé, realidad de cuántas cosas están exagerando el punto, ¿no? Sí, hay muchas, y sobre todo, en términos más de redes sociales, virales, salieron muchas cosas, como decía al principio, que tienen que ver con la contingencia. Entonces, por ejemplo, cuando salió electo Javier Milei en Argentina, ese mismo día empezó a circular que él decía que la nueva constitución de la favor iba a ganar o iba a ser la mejor opción, por ejemplo. Entonces, siempre que ocurren cosas como bien noticiosas en el fondo, no sé, accidentes, paréntesis, protestas sociales, etcétera. Puedo equivocarme, pero me da la sensación que Milei no ha dicho nada al respecto. No ha dicho nada. Entonces, la verificación era, en el fondo, que eso nunca lo dijo, que era falsa esa frase que se le adjudicaba a él. Tomás, sí, ¿cuál es el medio, la red social más proclive a generar a partir de la contingencia, como tú dices, noticia falsa, hecho falso? ¿Es Instagram, es Twitter, ya no se llama así, X o qué sé yo? Threads. ¿Sí? ¿Cuál TikTok. es? Ahí depende en el fondo también sobre lo que uno cree, en el fondo, porque en las redes más privadas, donde tenemos contactos más cercanos, tipo el familiares, WhatsApp, amigos, uno tiende a creer más, pero si ven una red social abierta, una cuenta en que no sale nadie que se la adjudica o incógnita, ahí uno debería tender a no creer tanto. No, pero más allá de... Ahora, discúlpame, pero en mi chat familiar yo tengo un par de tías que son, pero proclive a la peligrosa. Por eso, pero más allá de lo que uno crea o no crea, ¿cuál red social es la que utilizan más quienes tergiversan las noticias? A ver... depende del contexto. En la parte más política, quizás en estas redes abiertas como X, ahí circula bastante desinformación.
pero también lo importante es que las plataformas sociales también están tomando medidas para resguardar un poco eso y frenar. Hay algunos programas, de hecho, que trabajan con verificadores a nivel mundial. Meta, por ejemplo, en Facebook. Entonces, igual también es importante considerar eso. Ya. Oye, Tomás, entiendo que ustedes verificaron directamente con la ONU esta fake news que involucraba directamente a Antonio Guterres, que hace poquito estuvo ahí en la Antártica con el presidente Boric. ¿De qué iba eso? Con la ONU Chile, no con la oficina de Nueva York. Central, ya. Con la oficina que... No, pero Claro. ONU al fin, digamos. Sí. No, pero igual valga la aclaración. Ahí, en el fondo se adjudicaba también, un poco parecido a lo que mencionaba antes con esta supuesta frase de Milei, se adjudicaba una supuesta frase al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en que habría dicho que con la nueva constitución no se podía aplicar la Agenda 2030. Y en el fondo ahí también nunca se dijo. Entonces, ¿qué cosas tener en cuenta ahí, por ejemplo, para detectar ese tipo de desinformaciones? Por ejemplo, vienen sin fecha de publicación o sin fuente de origen, o es un recorte en que solo aparece, por ejemplo, una imagen con la supuesta cuña. Otras veces son imitaciones de logos de medios más conocidos o más tradicionales. Entonces, como fijarse en esas cositas ahí, como en esos tips, para no caer, porque de repente a uno le llega algo como eso y llega y la comparte, y la idea es que haga un poquito ahí una pausa para evaluar el contenido. Y si alguien quiere tener acceso permanente a lo que ustedes están trabajando, Malaspina tiene un lugar donde uno pueda acudir. Sí, malaspinacheck.cl, y el sitio del tema constitucional es lupaconstitucional.cl, y todas las redes habidas y por haber son @malaspinacheck. Oye, Tomás, no me quedó claro. ¿Quién ha mentido más? ¿Quiénes han incurrido más en noticias falsas? ¿La franja del a favor o la franja del en contra? Yo diría que hasta ahora hay de ambas. No me podría mojar, como se dice, por alguna en particular, porque en este caso ha sido, yo creo que bien equilibrado en cuanto a las cosas que han salido, y por eso también hemos tratado de ponerle mucho ojo a ambas. Estamos bien, o sea, ambas franjas mienten. Todos mienten. Está bien, está bien. Está todo bien, ¿eh? Muy bien, Tomás, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Chao. También.